En este video voy a tratar de explicar en sí cómo funcionan las iteraciones en el lenguaje C, eh, desde las estructuras de ciclo. Voy a explicar un poco de las funciones y entraremos ya en lo que son las funciones recursivas. Cabe destacar que las funciones recursivas también son una especie de ciclo, pero no son convenientes utilizarlas en cualquier cosa, ya que las funciones recursivas utilizan más recursos que las estructuras de ciclo convencionales. Entonces, para empezar, tenemos nuestras estructuras de ciclo. Tenemos do while, tenemos el while y tenemos la estructura for. Todas estas estructuras de ciclo, incluyendo las funciones recursivas, tienen que tomar en cuenta o tienen que contener en sí para que pueda estarse controlando el número de iteraciones que tendrá en el programa esa función o en sí estas estructuras de ciclo. Tiene que tener una variable de control, tiene que tener la condición de salida o de entrada. En este caso únicamente while y for también lo toman como de entrada, ya que el do while lo toma únicamente como de salida, ya que el do while lo que hace primero es ejecutar el bloque de código, luego evaluar una condición. A partir de esa condición evaluada es como sabrá si va a continuar haciendo la siguiente iteración o terminar las iteraciones en ese instante. Como vemos, aquí tenemos las tres sentencias implementadas. Todas incluyen la variable i, que es la variable de control. En su parte, en el while, por ejemplo, el do while tiene un true, que básicamente las condiciones lo que hacen pues es devolver un true o un false único. Entonces, si tú pones un true único, pues se va a contar como verdadero siempre y podremos correr ese ciclo siempre. Entonces, en la parte de nuestra estructura while, tengo al inicio una condición de si i es menor que 10, entonces se va a estar ejecutando el ciclo. Al no cumplirse la condición, tendremos que no se podrá ejecutar el bloque de código y se brincará a la siguiente parte omitiendo ese while. Nuestra condición for incluye los tres en una sola línea de código, incluye su variable de control, su condición de salida y su incremento. Como podemos ver, el while lo lleva al final del bloque de código, el do while lo lleva antes de hacer la evaluación de la condición, y nuestro for lo lleva hasta arriba, pero lo hace hasta el final del bloque de código o al continuar con la siguiente iteración. Esto lo podremos ver más a detalle desde código. Una vez ya nuestro editor de código, ya podremos pasar a implementar nuestras estructuras de ciclos para entenderlos un poco mejor. Por ejemplo, tengo aquí un do while. Lo que voy a hacer va a ser imprimir, no sé, iteración. Vamos a poner iteración por ciento de y vamos a imprimir la variable i, que me haría falta declararla aquí. Entonces, como podemos ver, nuestra condición dará 10 vueltas, imprimirá 10 veces el número, el valor de la variable i, y se saldrá y terminará el programa. Podemos ejecutar y podemos ver que lo vamos a poner una carácter de escape para verlo mucho mejor. Entonces podemos ver que lo ejecutó 10 veces. Entonces de esta manera podemos comprobar que nuestra condición funciona como se había explicado. Por ejemplo, si ponemos un true, esto lo que hará es que la condición del while, obviamente, como se está describiendo en el código, siempre va a ser verdadera, por lo tanto va a ser un ciclo infinito. De esta manera podemos mantener corriendo el código todo el tiempo que sea necesario. En este caso, si es falso, solamente se ejecutará una vez este tipo de estructura, ya que el do while, como se había mencionado, ejecuta el código y luego compara una condición. Como vemos, solamente lo imprimió una vez.
Ahora tenemos nuestra estructura while, el puro while. Esto lo que hará es que mientras la variable i sea menor que 10, entonces va a imprimir el número de la variable i, o sea, el valor. Entonces tendría que funcionar como el ejemplo anterior. Como podemos ver, ya está funcionando correctamente y comprobamos su funcionamiento. Todas las condiciones de los ciclos se pueden, por decir así, ciclarse y ejecutarse infinitamente, ya que esta parte de las estructuras exige un valor booleano, ya sea falso o verdadero. Por eso es que las condiciones, como las condiciones devuelven un valor verdadero o falso, entonces es útil hacer condiciones que se adecuen al problema. Ahora vamos a implementar nuestra estructura for. Una vez escrita nuestra estructura for, podemos apreciar los mismos tres elementos que las dos estructuras anteriores. Tenemos nuestra variable de control x, nuestra condición, mientras x sea menor que 10 se va a ejecutar el ciclo, y por cada iteración vamos a incrementar 1 a la variable x. Entonces vamos a imprimir la variable x. De igual manera tiene que funcionar como la estructura anterior y tiene que imprimir 10 veces la variable x. Ejecutamos el programa y podemos asegurarnos de que funciona correctamente. Entonces tenemos las tres estructuras de control que podemos utilizar de acuerdo al planteamiento del problema. Lo siguiente que voy a explicar será qué pasa en caso de que no se cumpla la condición al entrar a la función. Por ejemplo, si tenemos que si asignamos un valor de 30 a i, entonces tenemos que esta while no se debería de ejecutar ninguna vez, y si cambiamos esta variable por i, que ya está declarada hasta arriba del main, y como también el for y el while necesitan que la condición sea verdadera para ejecutarse por lo menos una vez, comprobaremos ejecutando el código que al ejecutar nuestro programa podemos ver que no se está ejecutando ninguna vez, ya que nuestra variable i vale 30 y no se está cumpliendo las condiciones de nuestro ciclo. Con esto comprobamos a grandes rasgos el funcionamiento de las estructuras de ciclo. Ahora vamos a explicar un poco lo que son las funciones. Una función en sí es para tener código reutilizable o invocable desde nuestro main. Tenemos que si invocamos una función declarada, esto invocaría la función que se llama función y ejecutaría el código de función. Esto lo podríamos ejecutar desde cualquier parte del main, y por lo que nos ayudaría a reducir código. La estructura para la declaración de unas funciones es muy sencilla. Primero va el tipo de dato que la función puede devolver o devolverá, ya que nuestra función siempre debe de tener un valor de retorno. En este caso es vacío, así que no va a devolver nada. Pero también podría ser entero, podría ser booleano, podría ser flotante, podría ser un carácter, incluso si declaramos una estructura podría ser de ese valor, de ese tipo de estructura, el valor que estamos devolviendo a partir de la función. Entonces este tipo de declaración se llama prototipo. Para el prototipo es para que nuestro compilador sepa que existen esas funciones. Aquí no estamos poniendo el código de nada. Entonces tenemos lo que va a devolver la función, el nombre de la función y entre paréntesis los tipos de datos que va a recibir como parámetros la función. Cabe destacar o aclarar que esta función puede no recibir ningún parámetro y puede devolver por ejemplo un dato entero. Eso ya depende del problema. Entonces arriba ya sabemos que va el prototipo, y abajo de nuestro main iría la definición de la función o la implementación. Tenemos
es, por ejemplo, si le pongo que va a recibir un valor entero, abajo, arriba nomás es para indicar que va a recibir un parámetro de ese tipo. Y en la implementación ya podemos darle un nombre a ese tipo de valor que va a recibir como parámetro la función. Entonces podemos ver desde aquí, podemos imprimir el valor de la variable que vamos a enviar a partir de nuestra función. Ejecutamos y vemos que se nos está imprimiendo el número 5, que es el número que yo envié como parámetro a través de la función. Por ejemplo, si borro eso y lo ejecuto, me va a dar un error porque la función es ambigua, ya que en la parte del prototipo estoy diciendo que no va a recibir ningún parámetro y en la parte de la declaración yo estoy diciendo que va a recibir un parámetro. Entonces como que no cuadra y simplemente te manda un error el compilador. Entonces ahora, como no va a recibir ningún parámetro, obviamente pues aquí podemos imprimir otras cosas. Podemos imprimir y vemos que se está ejecutando código desde la función. Entonces ahora, si cambiamos el tipo de valor que va a retornar la función, obviamente en el prototipo y en la implementación podemos con la instrucción return devolver un valor a partir de esa función. Entonces esto lo devolverá al main o desde la parte del código donde se haya invocado esa función. Podemos comprobar, va a devolver, esta función devuelve un valor entero, así que en la impresión lo pongo como valor entero y invoco la función que nos tendría que devolver el número 50. Corremos y comprobamos que efectivamente nos devuelve el número 50. Este número también lo podríamos asignar a una variable y después imprimirlo. Vemos que funciona de la misma manera. Entonces así podemos, por ejemplo, mandar un nombre a la función y devolvernos el nombre otra vez a partir de la función, o mandar, por ejemplo, las funciones para hacer todos mayúsculas, todos minúsculas. Tú le mandas la cadena de las letras que quieres convertir a minúsculas y te devuelven esa misma cadena. A continuación vamos a imprimir la tabla de un número del 1 al 10 a partir de una función. Lo que vamos a hacer será en el main capturar el número de la tabla, capturar la tabla que quieres imprimir en una variable n, num la voy a llamar. Entonces esa variable la voy a leer con scanf, como es número entero, %d, coma y una apuntadora a esa variable. No hay que preocuparse mucho por eso, solamente hay que saber que para asignarle un valor a la variable num tenemos que poner ampersand y la variable. Ahora vamos a mandar a llamar a la función y mandaremos como parámetro a la variable número. Voy a cambiar un poquito la función ya que es ambigua. Ok, y ya serviría. Entonces en la función podríamos poner un for y declarar como int igual 0 a 1 y menor que 12 para imprimirlas desde el 1 hasta el 12, menor o igual hasta el 12, entonces y más. Esto es utilizando las estructuras de ciclo que se explicaron anteriormente. Entonces lo que haré a continuación será imprimir, será la tabla, el número de la tabla va a ser num por otro número que será el valor de i. Entonces será igual a otro número entero. Entonces aquí podemos poner el número que estoy mandando por el valor de i y finalmente imprimir la multiplicación del número por
y ya tendríamos ubicadas, por ejemplo, el primer número que yo ponga en estos print, en esta parte del print f después de la primera coma, se tomarán relativamente, bueno, consecutivamente, perdón, porque si yo pusiera ahí, pusiera por ejemplo esto, tomarían los lugares cambiados, ya que i sería esto y num sería esto. Voy a cambiar y ya tendríamos una función que me imprimiría la tabla que yo quisiera. Entonces, a ver, ok, perdón, me faltaba un punto y coma. Ejecuto, me falta otro punto y coma, ejecuto la tabla del 5. Se quedó feo, perdón. Voy a poner una secuencia de escape, imprimo la tabla del 5. Como vemos, ya se nos está imprimiendo la tabla del 5 desde una función. Esto lo que hace es más leíble nuestro código. Por ejemplo, aquí podríamos cambiarle el nombre a imprimir tabla. Lo copiamos, lo pegamos y ya tendríamos nuestra función imprimir tabla, que haría lo que su nombre descriptivo dice: imprimir la tabla de un número capturado por el usuario. Esto por funciones sería todo. En general es básicamente cómo funciona una función, vaya la redundancia, y sin nada más que agregar, pues sería todo. Tenemos que las funciones reciben en sus prototipos, hasta arriba del main se declaran los prototipos, y hasta el final del main se definen los procesos que hará cada función. Entonces las funciones recursivas funcionan igual que las estructuras de ciclo. Necesitan de una variable de control, una condición de salida y un incremento, ya que pues las funciones recursivas igualmente necesitan de estar dando vueltas sobre el mismo código para hacer procesos diferentes. Por ejemplo, tenemos aquí una función llamada función, tiene su variable de control y la condición de salida será cuando i sea igual a 10. Cabe destacar que aquí, a diferencia de en las otras, no ocupas, la función no se evalúa antes de, bueno, el ciclo no se evalúa antes de entrar, sino que tú lo mandas a llamar y va a empezar a hacer lo suyo. Entonces esta condición es únicamente de salida. Si, como en el while o en el for, que era de entrada también, que si no se cumplía no entraba, entonces aquí va a ser únicamente de salida, ya que se dé este if, ya que sea verdadera esta condición, entonces terminará la función. Entonces en nuestra parte de else tendremos nuestro bloque de código, que será lo que haremos con nuestra función, y finalmente, para que se llame recursivo, se tiene que llamar a sí misma. Esto lo que hará será ejecutar en otra parte del programa el código con partes más chicas de la misma función, lo que hace un poco más entendible o un poco menos pesada para el programa. Entonces tenemos aquí el incremento, estoy mandando i más 1, entonces ya estamos incrementando cada vez nuestra función, bueno, nuestra variable de control, y al llegar a 10 pues se terminará el programa. Bueno, esa función. A continuación la vamos a ver un ejemplo en código. Bueno, primero que nada, para explicar un poco las funciones recursivas, vamos a hacer un ejemplo como anteriormente. Vamos a declarar el prototipo función, y al final del main vamos a declarar la definición con una variable y vamos a poner nuestra condición de salida cuando i sea igual a 10. Entonces
no va a hacer nada, pero cuando nuestra función no sea igual a 10, vamos a volver a mandar a llamar a la misma función, pero le vamos a incrementar 1 a i. Entonces esto lo que va a hacer será, vamos a hacerlo de esta manera para poder imprimir el valor de i en cada iteración. Imprimimos el valor de i por ciento de i. Entonces ya estaremos, en cada iteración estaríamos imprimiendo nuestro valor de i. Entonces desde nuestro main tendríamos que mandar a llamar a la función como primera instancia y mandarle el valor 0 para que comience a, bueno, aquí lo vamos a poner como mayor o igual para evitar problemas, ya que si pongo un 100, no se ejecutará nuestra función. Entonces vamos a mandar un 0 y tendríamos que visualizar 10 veces el valor de i. Como vemos, está imprimiendo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que son los 10 números que toma la variable i. A grandes rasgos, esa es una función recursiva, pero para efectos de este video vamos a realizar un programa que capture el factorial de un número. Calcular el factorial de un número con recursividad. Así. Primero declaramos el prototipo de la función. Ponemos factorial y en su definición va a ser factorial. Entonces tenemos que, por ejemplo, tenemos que buscar la condición de salida. Para calcular el factorial de un número, lo que hacemos es tomar el número y multiplicarlo por todos los números anteriores a él, hasta llegar a la unidad. Entonces podemos llegar a la conclusión de que nuestra variable de salida será cuando este número llegue a 1. Entonces vamos a cambiar num, vamos a poner num a la variable, y cuando num sea igual, menor igual a 1. Cuando sea menor o igual a 1, entonces va a retornar 1. Esto con la finalidad de que cuando en el programa se digite 0, vamos a devolver 1, ya que el factorial de 0 es 1 y el factorial de 1 también es 1. Entonces vamos a borrar esta sección de código y vamos a cambiarle el valor de devolución de la función a un entero. Entonces así estaríamos devolviendo lo que es exactamente el factorial. Entonces ahora lo que haremos será retornar el número por el factorial del número menos 1. De esta manera haremos que se recurra a la recursividad y podremos ejecutar nuestro programa. Esto lo voy a explicar a continuación más gráficamente. Un momento. Bueno, ahora he cambiado un poco lo que es nuestra lógica del programa. Lo que haré primero será pedir el número. Dame el número para calcular el factorial. Vamos a escanear el número y no vamos a declarar una variable número. Vamos a asignarle un número. Bueno, vamos a asignarle el número capturado de esa variable y vamos a imprimir. Bueno, lo haré de esta manera.
infact igual a factorial y vamos a mandar como parámetro el número. Cambié un poco la lógica, ya que todos los números menores a 0 no tienen factorial, así que vamos a devolver un 0 para evitar un poco los problemas con eso. Pero cuando el número sea mayor número sea mayor que 1, entonces cuando el número sea mayor que 1, entonces vamos a devolver el factorial, y si ninguno de estos condiciones entra, entonces vamos a retornar un 1. Este retornar 1 solamente se va a ejecutar cuando el número sea igual a 1, ya que 1 no es aquí, ya que 1 no es menor que 0 y 1 no es mayor que 1. Entonces se va a ir hasta esta línea y vamos a retornar un 1. Esto funciona ya que el return funciona para terminar las funciones, así como el break funciona como para terminar la estructura switch. Aquí nuestro return va a terminar nuestra función. El break termina las estructuras de ciclo también. Si por ejemplo tú pones un break dentro de un for o de un while o de un do while, esa función terminará, y bueno, esa estructura de ciclo terminará y ya no continuará en la siguiente iteración. De otra manera, si pones la sentencia continue en una función, bueno, en una estructura de ciclo como do while, while y for, continuará a la siguiente iteración, pero ya no ejecutará el código que está abajo de este continuo. Entonces factorial, y nos faltaría imprimir el factorial es fact, ya que es el número donde estamos guardando el factorial. Podremos ejecutar el programa ahora y calcular el factorial de 5, y vemos que es correcto. 3 por 2, 6 por 1, 6. 5 por 4, 20 por 3, 60 por 2, 120. Esto lo voy a explicar un poco mejor aquí. Tenemos que primero estamos enviando, por ejemplo, si tomamos el valor 5, estamos diciendo que 5 por el factorial de 5 menos 1. Como la función es recursiva, esto se quedará a la espera de este valor que todavía no tenemos. Entonces estoy mandando a llamar la función, pero con el número reducido en 1. Entonces tomaré el valor de 4 y lo multiplicaremos por el factorial de el número menos 1, que eso es lo que estoy poniendo aquí, número por el factorial del número menos 1, siempre de esa misma manera hasta llegar a la unidad, que es lo que habíamos establecido aquí, que cuando se llegue a la unidad se va a terminar de ciclar o de ser recursivo a la función y va a devolver y se va a terminar las iteraciones. Entonces siguiendo por esa línea, al llegar a la unidad vamos a retornar un 1, y este factorial 1 menos 1 estaba esperando que se retornara un número. Entonces este va a tomar el valor de 1 que se retornó aquí. Entonces 1 por 1, como vemos, esta multiplicación es el número por el factorial de 1 menos 1, pero como podemos apreciar aquí, se está retornando también a la fuente de donde se llamó la función. Entonces aquí 1 por 1 retorna el 1. 2
por 1 retorna el 2, que es el resultado de esta multiplicación. 3 por 2 retorna 6. 4 por 6 retorna 24. 24 por 5 retorna 120. Ese 120 en este ejemplo es el que se está capturando en esta variable fac, y esa variable fac es la que estamos presentando en el programa. Por ejemplo, también podríamos hacer esto y simplemente mandar a llamar el factorial del número, y podríamos borrar esto. Lo voy a pegar aquí y voy a borrar esta parte del código, que funcionaría de la misma manera. Como vemos, el factorial de 5 sigue siendo 120. Esto sería todo por esta explicación. Resolvimos un programa que calcula el factorial de un número con una función recursiva. Lo único que tenemos que entender mucho de las funciones recursivas es que se mandan a llamar a sí mismas, y que para no ciclarse tenemos que tener una condición de salida y siempre va a haber un número que se va a estar, una variable que va a permanecer y otra que va a estar cambiante. En este ejemplo, la que solamente utilizamos la cambiante y es el número que siempre fue disminuyendo conforme a cada iteración.